Puta, dice que no tengo sesión. Hola, Hugo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas Bien, noches. bien, bien, bien. Oye, ya está, ya empezó. Es que no sé por qué no Sí, se puso lo de la prueba. Si quieres avísales para que hagan las sí. pruebas y que se empiece tempranito. Te voy a dejar conectado, ¿ok? Sí, está bien. Y ¿cómo se llama? Va a estar medio difícil a ver si salgo rápido, pero tengo que meter a quirófano, Ah, ok, ok. Sí, no se preocupe. ¿ok? Sí, sí. De hecho, ya le estoy escribiendo a esta doctora Gladys a ver si se puede. A ver, déjeme ver. Hola, hola. Hola, Dani. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora Garrido. Placer. No, no la podemos escuchar, está en mute. Ahora sí. ¿Qué Hola, tal? Buenas noches. Hola. noches. ¿Puede probar su presentación a ver si la corre bien? Sí, vamos a ver. Porque los demás doctores se conectan, por favor. Mm, Hola, buenas Sí, noches. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. A ver cómo corro mi presentación, si no tengo mucha experiencia en esto. Pa, 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 pa. Compartir pantalla, me parece que ahí es. Mm, No, uy, ¿qué hice? Ok, se está compartiendo la suya. perdón. Mm, ¿Todavía no se comparte? Sí, ya estamos viendo su
su presentación. Si quiere la doctora Garrido hacer compartir su pantalla, nada más para corroborar que está bien. Y estamos esperando también a la doctora Carcaño. Me dice que no se puede compartir porque mientras otro participante está Tiene compartiendo. que dejar de compartir doctor Robert, por favor. Ok. Ok. Listo. ¿Listo? Ujú. No sé por qué no me permite compartir. No sé por qué no me permite compartirlo. Mm, qué raro. A ver Todos si tienen habilitado, como panelistas, tienen habilitado todas las herramientas. A lo mejor ahí en la parte de compartir pantalla, si viene como las ventanas, de hecho. En mi perfil también aparece compartir. me sale compartir pantallas y cuando le doy a escritorio, me Ajá. dice abre la configuración del sistema, seguridad, privacidad. Aquí creo que lo tengo privado. Ah, ok, ok. Que no me lo permite, no sé por qué. Si, si tienes Mac, sí tienes que habilitarlo. A ver, Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Calcaño. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Lo que la doctora Garrido está arreglando la configuración, ¿podría compartirnos su pantalla para checar la presentación, por favor? Sí, déjeme ver cómo le doy acá. Gracias. Compartir. Listo, ¿pueden verla?
la pantalla mía. Sí, 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 podemos ver su pantalla. Sí. perfecto. Aquí está la Perfecto. presentación. ¿La pueden ver? Muchas gracias, doctora. Ya nada más entonces esperamos a la doctora Garrido y me parece también que falta el doctor Benítez para unirse como moderador y podemos comenzar. Perfecto. Paso acá, ¿verdad? Sí, por favor, si puede dejar de compartir porque no se pueden compartir simultáneamente las pantallas. Está. Listo. Gracias, doctora. Mm, 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 mm. Estoy teniendo problemas para compartir la pantalla, entonces lo que voy a hacer es que se lo voy a mandar a la doctora García, porque Ah, no ok, quiere, perfecto, no sé sí. qué hacer. Sí, sí, sí. Gracias. Deme Ya un segundo. con mi presentación no tiene inconveniente. No, es algo de mi computadora, al parecer. ¿Qué nos falta? No sé si podemos hacer la presentación de la doctora Garrido. Me había comentado que se le iba a pasar a la doctora Daniela. Doctora Daniela, ¿usted tiene la presentación?
A ver, ya me envió la doctora su presentación, se las voy a intentar compartir, nada más me avisan si la logran ver, por favor. Ok, tengo una Está preguntita porque enviando. estoy viendo que todos tienen el fondo, pero yo me veo mi pantalla con mi fondo, el que tengo. No sé si en la pantalla se ve el Sí se fondo. ve. Sí, de hecho, sí, en la pantalla se ve el fondo de la sociedad. Ah, no, perfecto. ¿Te llegó, Daniela? Pues según yo sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas ¿Qué tal, noches. doctor? Buenas Buenas noches. noches. Buenas Pues yo noches. creo que vamos a ir comenzando, ya estamos todos. Ya la doctora Garrido me envió su presentación a la doctora Daniela, entonces creo que podemos iniciar sin ningún problema. El doctor, doctor Jorge Santín, presidente de nuestra sociedad, tuvo una emergencia con un paciente y no va a poder estar ahorita presente con A ver nosotros si durante la ya sesión. compartí. La verdad es que para mí es un placer muy agradable estar en Ahí colaboración logran ver mi académica. pantalla. Ah, perfecto. Sí, estamos viendo la presentación de la doctora. Sí, Sí, ¿Sí que, se ve? Sí, sí, la vemos perfectamente. Gracias. sí se ve. Sí, bueno, ¿Sí? como ¿Me comentaba, la escuchan? verdad es que Yo no para los- nosotros es un verdadero placer realizar estas sesiones académicas mensuales. La finalidad de nuestra sociedad es realizar lazos académicos con sociedades hermanas, particularmente la Sociedad de República Dominicana siempre ha estado presente en nuestros eventos nacionales y en Latinoamérica. He tenido el privilegio de conocer a varios de sus médicos durante su formación cuando estuvieron ahí rotando en el Hospital Central Militar. Durante yo también hice mi formación, tuve el grato placer de conocerlos. Eh, Esta sesión está especialmente enfocada a una patología muy común en coloprocto. Yo pienso que una de las patologías que todo coloproctólogo debe manejar, que es la enfermedad hemorroidal. Tenemos el gran placer de tener a tres miembros distinguidos de la sociedad de, dominicana. Eh, Tenemos a la doctora Miositi Garrido, Miosotti. Miosotti, perdóneme, doctora. La doctora Miosotti Garrido, ella es cirujana general, cirujana coloproctóloga, adscrita al Centro Policlínico Nacional Guayabino Olivo en República Dominicana. Tenemos a la doctora Patricia Carcaño. La doctora Patricia Carcaño, ella es cirujana general, cirujana coloproctóloga, médico adjunto en el Departamento de Cirugía General y del Servicio de Coloproctología del Hospital Salvador B. Gautier. También pertenece al Departamento de Fisiología No Rectal y Rehabilitación de Piso Pélvico en el Instituto de Coloproctología y Laboratorio de Fisiología No Rectal en República Dominicana. Y finalmente al doctor Robert Liriano. El doctor Robert Liriano, él es profesor de la práctica en cirugía general, él es cirujano general, cirujano coloproctólogo, profesor de la práctica en cirugía general en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago, República Dominicana, coordinador de la residencia de cirugía general y laparoscopía en el Hospital Metropolitano de Santiago y actualmente colaborador del Hospital Presidente Estreña Ureña en la parte de cirugía general y coloproctología. De moderadores tenemos también a dos doctores distinguidos de nuestra sociedad. Tenemos a la doctora Daniela García Monroy, ella es cirujana general y cirujana coloproctóloga adscrita al Hospital Ángeles Universidad, y el doctor Juan Pablo Benítez, él es cirujano general y cirujano coloproctólogo.
adscrito al Hospital H de Los Cabos, Baja California. Pues sin más presentación, me gustaría dar inicio a la sesión. Vamos a empezar con el tema de la doctora Garrido, hemorroidectomía convencional. Adelante, doctora. Muchas gracias. Aquí sí que voy a necesitar ayuda de Daniela. Muy buenas noches, como bien lo dijo el doctor, mi nombre es Miosotti Garrido y el día de hoy me va a tocar hablar sobre lo que es la hemorroidectomía convencional. Siguiente. Al momento de hablar de la enfermedad hemorroidal, siempre es importante destacar ciertas generalidades, dentro de las cuales está su incidencia. En los Estados Unidos, la enfermedad hemorroidal puede afectar el 4.4% de la población, que se dice que son más de 10 millones de personas al año, teniendo una predilección de la edad entre los 45 y los 65, con una ligera, con el sexo, una preferencia ligera hacia el sexo femenino, y se dice que el 50% de las personas por encima de 50 años van a padecer en algún momento de su vida de síntomas por enfermedad hemorroidal. Para conocer lo que es el tratamiento, siempre es bueno recalcar lo que es la fisiopatología o por qué se produce la enfermedad hemorroidal. En el año 1975, Thompson describió su tesis magistral en base a algunos estudios y en este determinó que no existe una continuidad del tejido submucoso, sino que hay ciertos engrosamientos compuestos por tejido muscular y vasos sanguíneos. En base a esto, entonces tenemos cuatro teorías principales, que son que hay una dilatación anormal de las venas, que hay una distensión anormal de las arterias, de las conexiones arteriovenosas, que hay un desplazamiento o prolapso de los cojinetes hemorroidales o que hay una destrucción del sistema de anclaje. Ya conociendo la fisiopatología, entonces podríamos llegar a conocer o a identificar cuál sería la mejor técnica. Con relación al tratamiento, ¿cuáles son los pacientes que se le debe de ofertar una hemorroidectomía? Según la guía de la ASCRS, los pacientes que deben de ofertarse el tratamiento son los pacientes con enfermedad hemorroidal externa, enfermedad hemorroidal interna, una combinación de ambas, es decir, con prolapso, con enfermedad hemorroidal grado 3 o grado 4. También aquellos pacientes con enfermedad hemorroidal que el tratamiento médico no funcione, o aquellos pacientes con enfermedad hemorroidal en grados menores en cuales los tratamientos de consultorio no funcionen o estén contraindicados. Las técnicas convencionales existen muchas, pero las más conocidas son la técnica cerrada o la técnica de Ferguson y la técnica abierta o la técnica de Milligan-Morgan. La técnica de Milligan-Morgan generalmente se utiliza en el Reino Unido y la técnica de Ferguson actualmente es la más utilizada. La técnica de Ferguson se dice que la técnica de Ferguson esta consiste en realizar una ligadura a nivel del tercio distal del recto, si se prefiere, y se reseca todo el tejido hemorroidal. Algunos prefieren, luego de resecar el tejido hemorroidal, realizar una ligadura del pedículo, aproximar los bordes de la herida hasta llegar a lo que es el anodermo. No está mal visto que se dejen unos cuantos milímetros de la herida abierta. Tampoco está mal visto que se realicen puntos separados en el tercio distal de lo que es la herida. Una manera de evidenciar cuáles son los paquetes que están afectados es introducir una gasa al momento de la inducción anestésica, y cuando se está retirando la gasa se pueden evidenciar cuáles son los paquetes que mayormente están afectados. Porque como todos sabemos, no siempre van a estar afectados los paquetes en los típicos, los 3 paquetes. Con relación a la finalización del procedimiento, no está indicado la colocación de apósitos ni de compresas que hagan presión, sino que hay que cerciorarse que el sangrado no exista un sangrado en el transquirúrgico. Con relación a la técnica de Milligan-Morgan, va a ser muy parecida a la técnica de Ferguson, a diferencia de que las heridas van a permanecer abiertas.
Al momento de finalizar el procedimiento, se dice que las heridas, si se resecan todos los paquetes principales, debe de parecer un trébol. Y si la herida lo que parece es una dalia, se dice que la herida ha sido un fracaso. Una manera de confirmar que hemos realizado una buena cirugía en la técnica de Ferguson es que haya una buena apertura anal, que todas las heridas se puedan cerrar y que el retractor o anoscopio se mantenga en su posición. Otras técnicas que no son tan utilizadas hoy en día, pero que también son dentro de las técnicas convencionales, son la hemorroidectomía de Parks y la hemorroidectomía de Whitehead. La hemorroidectomía de Parks lo que hace es que se hace una apertura de la mucosa en el ano y en el recto y luego esta mucosa se cierra. Esto para evitar que se lesione el tejido escamoso. En la hemorroidectomía de Whitehead lo que se hace es una resección de la hemorroide interna, así como del anodermo, hasta la línea anodentada. Este procedimiento en la actualidad no se utiliza mucho por todas las complicaciones que trae, como son el ectropio, la necrosis y la misma malformación de Whitehead, que es la que se ve en la imagen. Dentro de las complicaciones, estos procedimientos suelen tener dolor, sangrado, retención urinaria de un 1 a un 15% de los pacientes, infección de las heridas, estenosis anal y la muy temida incontinencia fecal, que suele afectar o que puede llegar a afectar hasta un 28% de los pacientes. Entonces, ¿cuál es la mejor técnica o cuál es la que vamos a elegir? A pesar de que es la elección, predilección del cirujano, existen algunos estudios de comparación que nos dicen que hay una superioridad de una técnica en cuanto a la otra. En este estudio, ellos tuvieron un total de 225 pacientes y hicieron una comparación de la función anal luego del procedimiento. En la primera imagen vemos que mayormente la población padecía de enfermedad hemorroidal grado 3. En cuanto a los resultados, ellos tuvieron que los pacientes sometidos a la técnica de Milligan-Morgan o técnica abierta tuvieron más escapes, es decir, incontinencia fecal, constituyendo a 8 de los pacientes versus solamente uno de los pacientes sometidos a la técnica cerrada. Con relación a la satisfacción en cuanto a la cirugía, los pacientes que fueron sometidos a la técnica cerrada tuvieron mayor satisfacción en relación a los pacientes de la técnica abierta. En cuanto a lo que es la cicatrización de la herida, se vio que la herida cicatrizó más rápido en los pacientes con la técnica cerrada versus la técnica abierta, a pesar de que un 30% de los pacientes al mes tuvieron dehiscencia de la herida. Inclusive, a pesar de esto, el 70% de los pacientes al mes ya la herida estaba cicatrizada en un 100%. Con relación al dolor, ellos no tuvieron diferencias, pero sí se vio que al quinto día, con la técnica de Ferguson, hubo una disminución de lo que era el dolor. Y con ambas técnicas hubo una disminución al día número 13. Ellos llegaron a la conclusión de que la técnica de Ferguson es superior en cuanto a la continencia y a la satisfacción del paciente. Este es otro estudio, este es un metaanálisis de 1.136 pacientes con 11 estudios en los cuales ellos tuvieron varios parámetros, pero de los cuales más importantes están en la primera imagen, vemos en la comparación, ellos lo que demuestran aquí es... En la primera imagen, ellos lo que demuestran es, a ver, pero es que no estoy viendo bien. Bueno, es que tengo esto, me está tapando la imagen. En la segunda imagen, disculpen, es que me está tapando la imagen. Lo que vemos es el sangrado, que no tuvo diferencias significativas de una técnica versus la otra. En la tercera imagen, que es la que está aquí,
Con relación a la cicatrización de las heridas, ellos identifican que la técnica de Ferguson tuvo una cicatrización más rápida en comparación con la técnica de Milligan Morgan. En conclusión, ellos llegaron de que la técnica cerrada fue superior en términos de reducción del dolor operatorio, menor riesgo de hemorragia y cicatrización más rápida. El siguiente es un estudio entre una comparación entre la técnica de mucopexia o PPH y la técnica convencional. En este estudio, ellos tuvieron un total de 777 pacientes. La división fue aleatoria, es decir, no tuvieron fue aleatoria, disculpen. Entonces, ellos tuvieron un total de 338 pacientes que fueron sometidos a PPH y 352 pacientes que fueron sometidos a procedimiento convencional. El 60% de los pacientes de cirugía convencional fueron cirugía de Milligan Morgan por predilección del cirujano. Entonces, en este estudio, ellos llegaron a la conclusión de que la técnica de PPH, las complicaciones tempranas son mayores en comparación a la técnica de convencional, tanto Ferguson como Milligan Morgan. Ellos concluyeron con que la cirugía de excisión tradicional, es decir, la convencional, es un tratamiento quirúrgico superior al PPH, tanto para enfermedad hemorroidal grado 2, grado 3 como grado 4. El siguiente es un estudio en el cual se compara la técnica de Ferguson versus el uso de el LigaSure. Ellos tuvieron varias variables que fueron el sangrado, el desarrollo de fisura o no, el dolor postoperatorio temprano y la estancia hospitalaria, viendo que en estas variables no hubo ninguna diferencia. Ellos también compararon la retención urinaria, que fue mayor en los pacientes como vemos aquí, con la técnica de LigaSure. También la dificultad para para la evacuación fue un poquito mayor para la técnica de Ferguson. La estenosis anal fue mayor en los pacientes con la técnica de Ferguson y la incontinencia a gas o la incontinencia fecal fue también mayor, 5 versus 0, ninguno, en la técnica de Ferguson. Entonces, ellos determinaron que el LigaSure, en comparación con la hemorroidectomía de Ferguson, tiene mejores resultados a corto plazo. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Con relación a la hemorroidectomía convencional, todavía se dice que sí tiene uso y que está bien recomendada para pacientes con enfermedad hemorroidal externa y con enfermedad interna, es decir, combinadas, y con prolapso, es decir, grado 3 y grado 4. ¿Qué nos dicen las guías con relación o en comparación de la cirugía convencional versus la THD? Bueno, nos dice que la cirugía convencional todavía tiene una superioridad y que la cirugía con THD suele tener mayor recurrencia. Mis conclusiones fueron las siguientes. No existe un método único, mejor y más eficaz para tratar la enfermedad hemorroidal. Todo paciente debe ser tratado de manera individualizada, atendiendo a sus necesidades. Todavía hoy en día la hemorroidectomía convencional sigue siendo el tratamiento principal de la enfermedad hemorroidal grado 4, ya que aborda tanto el problema interno como cualquier anexo cutáneo. Y por último, pero no menos importante, en general, las nuevas tecnologías buscan reducir el dolor postoperatorio y acelerar la recuperación. Pero esto a veces a expensas de mayores costos y probablemente mayores tasas de recurrencia. Gracias. Muchas gracias, doctora. Brillante presentación. Vamos a continuar con el siguiente tema en enfermedad hemorroidal. La doctora Patricia Carcaño, por favor. Gracias, doctora.
Muchísimas gracias, doctor. De verdad que un honor compartir con ustedes esta conferencia. Me disculpo un poquito por el tono de voz, ando saliendo reciente de un proceso gripal, pero trataremos de disertar un poquito que todo se entienda. Déjeme dar a compartir pantalla, ¿verdad? Sí, por favor. Gracias, doctor. Perfecto, buenas noches. Yo soy la doctora Patricia Noriel Carcaño desde la República Dominicana y hoy voy a defender un poquito lo que es otra de las técnicas también bien conocidas para tratar la enfermedad hemorroidal, como es la hemorroidopecia con sutura circular mecánica. Como ya se introdujo hace un poquito, la enfermedad hemorroidal está presente en aproximadamente el 4% de la población general. Sabiendo esto, aproximadamente el 10% de la población sintomática puede conllevar a cirugías. Esta cirugía se va a realizar de acuerdo a la clasificación que tenemos para hemorroides internas, realizada por Goliger, que las divide en 4 grados dependiendo del grado de prolapso que tengan estas a través del canal anal. Esta cirugía, ya sea la convencional o cualquier otro tipo de cirugía o de técnica que se emplee para tratar de manera quirúrgica la enfermedad hemorroidal, no está exenta de complicaciones que ya es bien ampliamente conocido por la comunidad médica, como es la incontinencia, el dolor, el sangrado y la estenosis. Entonces, ¿qué tipo de cirugía? La cirugía convencional, como ya les puso la doctora Garrido, que está ampliamente conocida en pacientes que presenten, por ejemplo, unas hemorroides como estas, que presentan tanto prolapso interno como un gran componente externo, teniendo, por ejemplo, un resultado como esto, donde no se discute que una hemorroidectomía, ya sea abierta o tipo Ferguson, es un tipo de técnica conveniente para esta clase de pacientes, y en pacientes como estos, por ejemplo, donde no hay mucha duda. Pero, ¿qué hacer cuando tenemos pacientes que presentan mayor prolapso interno con escaso o poco componente externo como esto, o casos como estos, donde es evidente el prolapso circunferencial de todos los paquetes hemorroidales internos, así como estos, o este paciente no se aprecia tanto, pero es un paciente con prolapso hemorroidal interno más que presentar enfermedad hemorroidal externa? ¿Qué tenemos para estos pacientes? Para estos pacientes existen técnicas como es la hemorroidopexia circunferencial, que ofrece para estos pacientes un tratamiento para esos paquetes circunferenciales internos sin tocar o sin tener que comprometer la parte externa o los cojinetes externos que presenta el paciente en el canal anal, presentando resultados como estos, por ejemplo, unos más que otros dependiendo del componente externo que presente cada paciente. Entonces aquí es donde entra la hemorroidopexia circular mecánica, donde nos facilita tener indicaciones en pacientes que presentan prolapso hemorroidario interno circunferencial, donde no es posible, pues, quizás respetar aquellos pliegues mucocutáneos, donde siempre se nos ha recalcado durante toda nuestra formación de que para poder hacer una buena técnica operatoria debemos respetar esos márgenes, sobre todo con un espacio de 1 centímetro más o menos entre una resección y otra. Aquellos pacientes que presentan hemorroides desde grado 2 hasta grado 4, teniendo ciertas reservas en aquellos pacientes con hemorroides grado 4, donde quizás la técnica que mejor le convenga es una técnica resectiva, ya que se trata tanto el componente interno como el componente externo. Para aquellos pacientes que presentan escaso componente externo, perdón, y aquellos pacientes que presentan un prolapso rectal mucoso concomitante. Este último prolapso viene asociado a la teoría del señor Antonio Longo, que fue quien describió esta técnica aproximadamente para los 1998. ¿En qué se basa la teoría de Antonio Longo? Antonio Longo dice que no ocurre un prolapso hemorroidal sin un prolapso rectal. Esto se basa, en lo que se remonta la técnica es en resecar la mucosa prolapsada, tratando así de recolocar los cojinetes hemorroidarios prolapsados en su posición original dentro del canal anal. Es como si se hiciera un lifting dentro del canal anal, llevando como hacia la posición donde estaban en origen esos cojinetes prolapsados en conjunto con la mucosa rectal prolapsada. Esto produce una mejoría notable en los síntomas de los pacientes, sobre todo el prolapso, la sensación de masa, el soil mucoso, y conservando la continencia ya que no se modifica de manera anatómica el canal anal. Se realiza una anastomosis mucomucosa de manera circunferencial en todo lo que es el canal anal, sin tener que tener el impasse, como ya se mencionó, de lo que es la estenosis producida por no respetar los pliegues cutáneos, ya que no se trabaja directamente sobre la piel perianal. Y esta técnica lo que
o lo que promulga es una completa interrupción del aporte vascular hemorroidal interno de manera circunferencial y de esa manera reduce el sangrado, que es uno de los principales síntomas que presentan los pacientes con enfermedad hemorroidal interna. Entonces, de esta forma, la hemorroidopexia promulgada por Longo genera una preservación de la anatomía del canal anal, garantizando así una ligadura completa de los paquetes vasculares mucosos y submucosos, corrigiendo de esta forma el prolapso mucoso en una zona donde hay escasa o reducida receptores. Esto conlleva un menor dolor posoperatorio y por tanto una pronta reintervención o reincorporación de los pacientes a las actividades cotidianas. Entonces, ¿qué nos dice Longo en su estudio? El estudio trabaja, la propuesta quirúrgica propuesta por Antonio Longo en 1998, se basó en el estudio de 144 pacientes con un seguimiento a 12 meses, obteniendo mejorías hasta en un 79% del sangrado, un 63% en el soiling mucoso y un 100% en el edema y la trombosis, con una disminución del dolor en una escala análoga visual de EVA de un 2 sobre un 10 durante los primeros 2 días, llegando a ser menores al 1% después del cuarto día postoperatorio. La estadía hospitalaria de estos pacientes rondó aproximadamente las 6 horas, con una reinserción total laboral a las 42 horas post realizado el estudio. ¿En qué consiste la técnica? No voy a abundar mucho porque posiblemente ya se conozca mucho, en hacer una sutura circular mecánica mucomucosa, ya sea con anestesia locorregional, con anestesia regional o neuroleptoanestesia, ya sea en posición de litotomía o prono, de acuerdo a cómo prefiera el cirujano. Normalmente está descrita en posición de litotomía, donde se realiza una dilatación progresiva del conducto anal. Para eso el aparato trae ciertos dilatadores, uno que se coloca de manera externa y otro que se queda fijo dentro del canal anal, y se realiza una sutura tipo jareta circunferencial con un hilo monofilamento, por lo regular por NSH. Sin embargo, hay otras técnicas que han hecho variaciones de este tipo de jareta. Y al final del procedimiento se puede realizar control hemostático, ya sea con electrocauterio o con puntos de sutura absorbible. Me permite traer un video que es un video ilustrativo que nos muestra cómo se hace el procedimiento. Esto por lo regular fue el video que encontré que mejor describe el procedimiento. Se voy a tratar de hacerlo un poquito medio rápido. Aquí están los materiales o lo que trae el equipo de la sutura circular mecánica, la sutura propiamente dicha, que es esta negra. Tenemos el dilatador fijo, la caña o el anoscopio de media caña y el alfiler que vamos a utilizar para pasar los hilos a través del aparato. Esto es un paciente en litotomía, que están viendo el dilatador que se coloca previo a la colocación del dilatador que se queda fijo, que es el circunferencial, que tiene aproximadamente una longitud de 3 centímetros, que nos permite proteger tanto la piel perianal para que no se nos coloque dentro de la sutura y proteger la línea pectina, ya que esta técnica está descrita que se realiza por encima de la línea dentada, aproximadamente 4 centímetros, es lo que está descrito, donde se utiliza o donde se asegura una zona que está muy desprovista de lo que son receptores al dolor. Esto que se ve que se hace en el video es como para quitar la piel perianal que queda debajo del dilatador para que así no se nos incluya en la sutura. Entonces, una vez colocado fijo el dilatador, se procede a realizar la jareta, que se coloca a 4 centímetros sobre la línea pectínea. Se hace una jareta circunferencial. Hay quienes hacen 2 jaretas o utilizan otro tipo de material de sutura. Y luego de realizar esta jareta, se introduce el aparato. Aquí se prueba que la jareta esté totalmente móvil y que no quede atrapada en uno de los puntos, porque si no nos falla la técnica. Se coloca el ámbil con la sutura, se cierra y se anuda la sutura, aquí como se ve en la imagen, y luego se procede a cerrar la grapadora para hacer la anastomosis mucocutánea. Algo interesante en esta técnica es que los paquetes o los cojinetes que quedan dentro del tambor se resecan. Se resecan y se coloca y se hace una pexia del paquete hemorroidario que queda en el canal anal. Aquí se puede ver ilustrado lo que queda dentro del tambor. Se hace la anastomosis resecando la mucosa que prolapsa y que queda dentro del tambor, y los cojinetes que quedan hacia el canal anal quedan pexiados a su localización anatómica normal, quedando la sutura así como se ve en la imagen, eliminando el prolapso rectal, que es lo que promulga más esta técnica. Entonces hay múltiples variaciones
de esta técnica, tenemos que hay quienes cambian el tipo de sutura, como en este estudio realizado por el doctor Edgar Agustín González Macedo, donde él cambia la sutura de un ProLen SH a un ProLen 0 CT1. Recuerden que el CT1 tiene una aguja un poquito más larga, un poquito más grande. Entonces, en esta técnica o esta modificación, ellos lo que hacen es 4 puntos cardinales con la jareta, no hacen puntos cortos, hacen 4 puntos cardinales empezando por la cara posterior, puesto que la cara anterior, sobre todo en mujeres, tienen que proteger la parte de la cara posterior de la vagina para evitar incluirla dentro de la sutura y evitar una de las complicaciones más temidas, que es una fístula rectovaginal post-hemorroidectopexia con PPH. Otros grupos realizan doble jareta, una más alta que otra, y eso permite hacer un levantamiento e incluir un poquito más de tejido dentro del tambor. Y otros grupos hacen una técnica combinada de hemorroidectomía con resecando los paquetes hemorroidales externos o algunos paquetes hemorroidales internos cuando esos son de gran tamaño, sobre todo cuando son pacientes que presentan hemorroides grado 4. Múltiples estudios han comparado con esta técnica desde su descripción 1998, todos en su mayoría desde el 2000, 2005, 2008, donde se compara tanto disminución del dolor, desaparición del prolapso, disminución del sangrado, reinserción laboral y grado de satisfacción entre los pacientes, teniendo variaciones tanto en la disminución del dolor cuando se compara con técnicas abiertas, llegando a superar inclusive el 35% en algunas de las series. La disminución del prolapso normalmente con esta técnica PPH casi siempre desaparece porque se recolocan los cojinetes en el lugar donde estaba y el prolapso hemorroidal, perdón, el prolapso mucoso rectal, que por lo regular está concomitante en estos pacientes, se corrige también, con un grado de satisfacción que ronda el 90-100% en todas las series. El estudio comparativo más reciente buscado cuando se hacen revisiones bibliográficas del 2023, donde se hace un estudio comparativo de la técnica de sutura mecánica con la técnica de hemorroidectomía abierta, donde nos concluye que la hemorroidectomía con sutura mecánica realmente tiene mayor satisfacción dentro de los pacientes con una menor incidencia del dolor. Sin embargo, está demostrado que puede ser una técnica efectiva en pacientes que presenten hemorroides grado 4, siempre y cuando sea esta utilizada en manos expertas con un equipo que esté realmente entrenado y con buena experiencia. Complicaciones, y sí, esta técnica no está exenta de complicaciones. Múltiples estudios se han realizado comparando cuál es la eficacia y la seguridad de esta técnica, donde la reaparición del prolapso es la complicación más frecuente, que puede rondar aproximadamente un 8% de los casos. Esto debido a que no es una técnica resectiva. Es una técnica que más que una hemorroidectomía es una hemorroidopexia, y a lo largo del tiempo este prolapso puede recurrir, sobre todo en pacientes que se operan con un grado hemorroidario mayor, entre los pacientes que se operan con hemorroides grado 3 y grado 4. Múltiples estudios se han descrito, y estos estudios tienen múltiples variables en los grados anatómicos, en los diagnósticos de los pacientes. Van a encontrar estudios con pacientes con hemorroidectomía o hemorroidopexia con PPH grado 2 y muchos estudios con pacientes con hemorroides grado 4 a la hora del procedimiento quirúrgico. Y eso hace que sea muy variable, quizás poder estandarizar o tener a ciencia cierta cuál es el grado exacto, por ejemplo, de recidiva en cuanto al prolapso. Y por lo regular, la aparición de hemorroides residuales es más frecuente, puesto que no es una técnica resectiva. Me permití traer este estudio, que es un estudio publicado en el 2019, que es argentino, donde muestra las complicaciones más frecuentemente asociadas en su experiencia en un seguimiento de 10 años. Traje este porque es el país que se parece un poquito más a América Latina, porque siempre vemos muchos estudios europeos, muchos estudios americanos, y normalmente sobre todo Estados Unidos, y muchas veces tenemos que adaptarnos mucho a la realidad de nuestros países, donde en esta técnica, en este estudio, perdón, el dolor fue la complicación más frecuente. Llama la atención porque la hemorroidopexia se vende como un procedimiento exento o con muy poco dolor. Sin embargo, esta serie presenta que el dolor casi siempre estuvo asociado a otras complicaciones, como era la trombosis hemorroidal interna, la externa o la aparición de algunos abscesos. Le seguía en frecuencia la trombosis, la proctorragia, la trombosis hemorroidal externa y la recidiva, que se vio más frecuente luego de los 3 años de realizado el procedimiento.
Entonces, en conclusión, la hemorroidopexia con PPH es una técnica segura que puede ser implementada para hemorroides desde grado 2 hasta grado 4, siempre y cuando estas tengan un componente circunferencial con mayor o menor componente externo. La técnica no modifica la anatomía anal y por tanto se pueden reducir las complicaciones que son dependientes de las técnicas receptivas como la estenosis cuando no se respetan los pliegues mucocutáneos, el dolor postevacuatorio y el sangrado, así como el menor dolor postoperatorio, lo cual conlleva menor estadia hospitalaria, inserción laboral más temprana, con un grado de satisfacción aproximadamente de un 90% dentro de la mayoría de las series. Es claro que las complicaciones inherentes a este procedimiento no son superiores a las registradas con las técnicas convencionales, donde tenemos tanto el dolor como el globo vesical y el sangrado está muy parecido a las técnicas convencionales y la recidiva a largo plazo siempre está muy asociada al grado de la enfermedad inicial al momento de ofrecer el procedimiento quirúrgico al paciente. Muchísimas gracias. Traté de resumir lo más que pude. Muchas gracias, doctora. Brillante presentación igual. Muy interesante el concepto que tiene sobre el prolapso mucoso en enfermedad mortal. Ya lo discutiremos en la parte de preguntas y respuestas. Vamos con el doctor Robert Ligriano. Por favor, doctor, adelante. ¿Se observa la presentación? Sí, 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 doctor. lo podemos ver. Ok. Gracias. Hola, buenas noches. Nada más, yo pienso que si le puede dar en presentar, porque estamos viendo la pantalla completa. Ah, exactamente. Sí. Me queda, no me sale de otra manera. Perdón, disculpen, pero no. Bueno, aquí se puede ver. Sí, sí, la podemos ver. Bueno, bien. Sí, buenas noches de nuevo. Bueno, en cuanto a la enfermedad hemorroidal, ha habido a través de los tiempos eh, avances con las diferentes técnicas, con el objetivo de disminuir el dolor, disminuir el sangrado, disminuir la estancia hospitalaria. Hemos llevado a cabo diferentes opciones médicas, ustedes en la consulta, con dispositivos que se utilizan en la consulta, hasta la utilización de grapadoras como la PPH, que ha sido de mucha utilidad, principalmente en lo que es la enfermedad hemorroidal grado 3, y hasta los últimos tiempos que hemos utilizado hemorroidectomía con energía. Creo que para mí esto es uno de los avances que se ha hecho en enfermedad hemorroidal. Personalmente, yo lo utilizo bastante, principalmente en enfermedad hemorroidal grado 3, grado 4, componente mixto. Para mí es de mucha utilidad porque por lo que le produce al paciente, por la disminución de la estancia hospitalaria, un sangrado totalmente muy mínimo y una disección exacta cuando se realiza la hemorroidectomía con energía, cuando estoy hablando de energía, hablo en este caso de energía bipolar, ya sea con el Ultracision o focus armónico o la pinza Ligature, dependiendo lo que el cirujano prefiera, como se sienta más cómodo, cada uno tiene sus ventajas, algunas desventajas, eso es opción caso del cirujano. Elemento es una energía bipolar. El objetivo de utilizar este tipo de dispositivo es disminuir el sangrado con mínimo daño en los tejidos, a diferencia que hace con la energía monopolar. En la energía monopolar nosotros utilizamos, además de que hay hay que tener precaución con el paciente porque puede obtener quemadura, además que tenemos una placa, ¿verdad? Hay pacientes que hemos tenido quizás en cirugía de otra índole, donde han presentado inclusive hasta quemadura por la utilización de la placa. Eso lo obviamos con el uso de
las energías bipolares y con un mínimo daño a los tejidos circundantes, a la diferencia de la energía monopolar. Entonces aquí pongo una de las pinzas que utilizamos con mayor frecuencia. Este es un ligasure. A mí me gusta mucho el ligasure Exact, no el ligasure convencional, porque el ligasure Exact tiene las puntas más delgadas, más finas, más elongadas, un poco parecido a lo que es el focus armónico. Entonces actualmente las unidades de electrocirugía usan sistemas aislados o cerrados. La corriente pasa a través del cuerpo del paciente y una porción de tejido y siempre regresa finalmente al equipo. Aquí están los diferentes tipos de energía que regularmente utilizamos en quirófano, la monopolar y bipolar. Vemos cómo utilizamos a nivel de la monopolar, utilizamos una placa con un electrocauterio. A nivel de la energía bipolar no utilizamos placas, sino que utilizamos el contacto de las dos paletas que tiene los diferentes tipos de utensilios, sea el focus armónico o el ligasure. Las funciones, la mayoría de las veces, tienen en cuenta solo dos funciones señaladas. En el caso de la utilización del ligasure Exact, tenemos que realizamos presión, realizamos coagulación y realizamos corte. Aquí, para algunos es un poquito más incómodo hacer la presión con las pinzas y realizar un corte con el dedo índice, ¿verdad? A diferencia de cuando utilizamos el focus armónico, que ya se trabaja por fricción. La energía es totalmente diferente, pero actúa con similitud. Entonces, potencia, tiempo de contacto con los tejidos, resistencia a los tejidos, son factores en los que depende la acción de cada uno de estos utensilios. Cuando hablamos de la potencia, la elección térmica aumenta a medida que aumentamos el voltaje. El tiempo de contacto, el tiempo de contacto de algunos tejidos, la cantidad de energía aplicada a un tejido en proporcional al tiempo durante el cual el electrodo esté en contacto con dicho tejido, y la resistencia a los tejidos se refiere a la corriente fluye con mayor facilidad en aquellos tejidos con mayor cantidad de agua. El ligasure es un generador electroquirúrgico de una marca exclusiva, Medtronic, ¿verdad? Es lo que más se está utilizando. Son marcas diferentes a lo que es la marca Ethicon. Es un sistema sellado de vasos de energía bipolar, como mencioné previamente, y actúa mediante la combinación de presión y energía de los vasos, sellando los vasos hasta de 7 milímetros. A diferencia del focus armónico, que ya utiliza un método de fricción. El ciclo de sellado medio es de 2 a 4 segundos. Cuando se utiliza con la plataforma Energy Force Fryer, es una plataforma de que hay dos tipos de plataforma en esta compañía, una donde podemos instalar el ligasure solamente y otra plataforma donde podemos utilizar diferentes tipos de energía, tanto bipolares como monopolares. Esta es una de las plataformas. El objetivo es reducir la pérdida de sangre, reduce el tiempo del procedimiento y reduce totalmente el periodo de lo que es estancia hospitalaria. Este es lo que mencioné, lo que es el ligasure Force Ride. No voy a hablar de eso, solamente ven el dispositivo donde podemos utilizar una placa cuando se va a utilizar el monopolar, y podemos utilizar diferentes tipos de monopolar y bipolar en una sola consola. ¿Qué diferencia tenemos en el bisturí ultrasónico o focus armónicos y el ligasure? Bueno, es parecido, actúa un poquito diferente, pero es parecido. Con el bisturí ultrasónico consta de un generador y un traductor. El traductor es donde se coloca la pinza y damos la vuelta. Eso va a transformar la energía en una energía mecánica, ¿verdad? Terminal del bisturí. El bisturí es la pinza, diseñado para cortar, coagular y disecar con vibración. La disección, a mí me fascina realizar la disección personalmente con esos tipos de pinzas, porque primero no me sangra absolutamente nada. Identifico el esfínter anal interno, lo pelo completamente, sin dejar ningún vaso hemorroidal que pueda conllevar una resodía posteriormente. Realiza hemostasia a través de la vibración de un cristal piezoeléctrico que crea una energía, la cual es transmitida a los tejidos, rompe los puentes de hidrógeno que unen las proteínas tisulares y forma un coágulo, causando una oclusión de los vasos. A diferencia del ligasure, el ligasure lo que usa es una fusión tisular, una fusión rápida, efectiva y menos carbonizada que cuando utilizamos
un dispositivo monopolar. Es más maleable en una única aplicación. La fuerza de sellado es equivalente a 3 veces la presión sistólica de los vasos, la que permite el sellado de hasta 7 milímetros. O sea, los dos utensilios utilizan, pues, permite un sellado de vasos hasta 7 milímetros. No solamente lo utilizamos en enfermedad hemorroidal, también lo pudimos utilizar en otro tipo de procedimientos proctológicos. A mí me gusta mucho utilizar ese tipo cuando utilizo procedimientos como el Meyer o del Orme, o realizar inclusive resecciones abdominoperineales por la limpieza que ocurre en el campo quirúrgico, la disminución del sangrado del paciente y la menos utilización de drenaje y utilizaciones de otro tipo de dispositivos por el efecto de coagulación y de corte que tienen estos tipos de dispositivos. Algunos artículos que se ponen de acuerdo o nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Esto es un artículo, un update, un metaanálisis randomizado, donde los estudios reportaron una duración más corta de la operación al usar LigaSure en comparación con la técnica convencional. La puntuación del dolor postoperatorio y la pérdida de sangre durante la operación se redujeron significativamente. Después de una hemorroidectomía con LigaSure, la cicatrización de la herida, el regreso de la actividad fueron normales, fueron más rápidas, se integraron los pacientes más rápidas, a diferencia que cuando se realiza una hemorroidectomía convencional, ya sea con algunos lo utilizan tijera, algunos utilizan bisturí y algunos utilizan lo que es el lápiz de cauterio corporal. El LigaSure parece ser una herramienta eficaz para la disección y hemostasia requerida para un procedimiento de hemorroidectomía excisional. Algunos de los autores de los estudios revisados también señalaron que el método LigaSure es comparativamente simple y fácil, ¿verdad? Otro de los estudios también es este cohorte, el estudio de mayor evidencia científica publicado por Hanning, un metaanálisis que demostró el uso del sistema de sellado de vasos con LigaSure, disminuyendo significativamente el tiempo postoperatorio, la hemorragia en pacientes sometidos a cirugía de hemorroides, además de haber un mínimo daño de los tejidos circundantes. Existe una significativa disminución en el dolor, el consumo de analgésicos, el consumo de opioides, tanto en el postoperatorio inmediato como en el tardío. En esta fuente, en este artículo, me hablan del bisturí armónico, que puede ser aconsejable para la extirpación sintomática en los grados 3 y 4. Es donde yo prefiero utilizar este tipo de dispositivos, siendo el postoperatorio más cómodo que un electrocauterio durante al menos las primeras 48 horas, sin alternación significativa en la incontinencia fecal y mayor rapidez en la cicatrización de las heridas, lo que puede tener una ventaja teórica en grupos que practican cirugías ambulatorias. Por tanto, y concluyo, que estos nuevos tipos de bisturí, sea bipolar avanzado, ultrasónico, cualquier dispositivo monopolar, han supuesto un gran avance quirúrgico en relación a los bisturí tradicionales, ¿verdad? Por su mayor seguridad para el paciente, mayor sellado, disección sobre todo, tiempo quirúrgico y ergonomía. Algunos de los autores o algunos de los cirujanos que practican hemorroidectomía confían mucho en la utilización de estos tipos de dispositivos sin necesidad de ligadura de paquetes hemorroidales, de vasos hemorroidales. Personalmente, en mi experiencia, nunca dejo de ligar el pedículo. Tuve experiencia y mi experiencia, como siempre, la comparto, que han llegado pacientes a veces con utilización de eso, uno deja nada de sangrado, ni una gota de sangre, y al otro día te llega inclusive con una hemoglobina en 7. Entonces yo no me confío mucho, siempre hago ligadura de pedículo, siempre lo hago con monofilamento tipo crómico 2.0, y la técnica que utilizo puede ser una técnica de Ferguson, puede ser una técnica Millie Morgan. Me gusta mucho la Millie Morgan. Si veo o utilizo principalmente la hemorroidectomía, siempre de los paquetes hemorroidales principales. ¿Cómo lo identifico? Utilizando mi anoscopio. Regularmente utilizo el anoscopio de Hill-Ferguson o el anoscopio de Sawyer. Con la parte cóncava, trato de prolaxar los pedículos hemorroidales principales y si veo que me prolaxan, a eso le realizo hemorroidectomía. Hemorroidectomía, cualquier tipo que he realizado, cualquier tipo de hemorroidectomía, será Miguel Morgan y Ferguson. Y si veo un plexo hemorroidal accesorio, regularmente hago una técnica de Parks o una hemorroidopexia. Muchas gracias.
Perfecto, doctor, muy conciso, la verdad. Gracias por su presentación. Vamos a seguir a la parte de preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta por parte de los conferencistas, pueden realizarla en el chat general. Y si quiere abrir esta parte del debate, doctora Daniela, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias a los tres ponentes por sus pláticas. Yo quisiera empezar preguntándoles, digo, entiendo que de forma general todos realizan hemorroidectomía excisional en algún momento dependiendo de las características del paciente, ¿no? Pero particularmente una de las, bueno, de las cosas más temidas posterior a la hemorroidectomía es el dolor. ¿Ustedes realizan de forma rutinaria algo para intentar mejorar este dolor? Es decir, hay gente que pone Botox, hay otras personas que utilizan algún tipo de bloqueo, ¿no? También sabemos metronidazol a veces se deja por temas de dolor, pero hacen algo, realizan algo de forma rutinaria para intentar disminuir el dolor postoperatorio. Yo de manera particular sí. Dependiendo del caso en particular, porque hay resecciones que si no son tan amplias, muchas veces no se requiere de hacer quizá mucha maniobra invasiva, pero muchas veces de manera rutinaria combino el procedimiento anestésico con un bloqueo pudendo, ya sea solamente con lidocaína o bupivacaína o combinado con alguna dexametasona 4 gramos que ayuda a prolongar un poquito más el efecto anestésico del agente anestésico que utilice. Y de manera ambulatoria, casi siempre utilizo analgesia multimodal. Combino un AINE con un opiáceo y por lo regular paracetamol, que casi siempre vienen combinados, un paracetamol con codeína, que suele tener menos efectos, por ejemplo, a nivel de la tensión arterial que el tramadol. Suelo utilizar un AINE junto con paracetamol, codeína, además que del bloqueo pudendo, para ayudar a mitigar un poco el dolor postoperatorio. De acuerdo, muchas gracias, doctora Patricia. Doctor Robert. No, de acuerdo con la doctora, yo regularmente no uso opioides, regularmente con los pacientes con posquirúrgicos de enfermedades hemorroidales, la mayoría tienen limitación durante las evacuaciones, tienen miedo, o sea, psicológicamente hacen un bloqueo y la utilización quizás de opioides, entonces aumentaría más quizás el grado de constipación, produciéndole más dolor posteriormente. Yo utilizo igual, utilizo un ketocorolaco con paracetamol como medicación, utilizo ablandadores de heces y laxantes y la colocación de una ketanserina con lidocaína en gel. La mayoría de las veces no me gusta realizar hemorroidectomía con bloqueo peridural, sino utilizo con una sedación y utilizo bupivacaína y lidocaína perianal, pero le va a dar una analgesia aproximadamente por 6 a 7 horas solamente y ya a la casa lo envío con los medicamentos antes dicho, mencionado. Muchas gracias, doctora Musetti. Yo en lo personal, con cuanto a el analgésico, utilizo el etoricoxib con paracetamol, ablandador de heces, la lidocaína pero en spray, que me ha funcionado, y realmente los baños de asiento también me han funcionado con el dolor postquirúrgico. Es el mejor aliado de los pacientes, Y realmente. Hay relacionado una con esto, pregunta que realiza, perdón, doctora Daniela, que la interrumpa. Hay una pregunta que realizan en el chat precisamente en relación al dolor posoperatorio. ¿Utilizan bloqueo de pudendos de manera rutinaria en los pacientes que realizan hemorroidectomía? Yo no. Bueno, lo utilizo no un bloqueo truncular, porque ya el bloqueo truncular, si para irse a lo que es el canal de arco, sería utilizaríamos otro método. Principalmente necesitamos una aguja peridural Más y la larga. utilización de un sonógrafo para identificar el canal y quizás hacer un bloqueo truncular. Lo que yo realizo regularmente es un bloqueo con bupivacaína y lidocaína a nivel de las ramas terminales, a nivel perianal de nervio pudendo, pero no un bloqueo directamente, porque así a ciegas no los recomiendo para nada y con una jeringa normal nunca vamos a llegar a realizarlo de esa manera. Sino es por lo menos con una guía guiado por sonografía. Sí, completamente de acuerdo. Doctor Juan Pablo, ¿algo que quiera agregar?
En cuanto a este tema, creo que es muy claro, no tendría algo más que agregar. Sin embargo, me gustaría, llevando, digamos, un orden en cuanto a la plática de la doctora Miosotti, y bueno, extiendo esta pregunta obviamente a todos los panelistas. Se habló, digamos, muy brevemente, pero yo lo sigo viendo que en los congresos y en las pláticas y en los seminarios se sigue mencionando estas técnicas de Parks, esta técnica de Whitehead. Y mi pregunta, repito, la dejo abierta para todos. ¿Siguen teniendo cabida como opciones como técnicas quirúrgicas dentro de nuestro repertorio para tratar las hemorroides? Porque, digo, yo jamás he utilizado esas técnicas, sin embargo, las sigo viendo, que las siguen mencionando, a pesar de, obviamente, las complicaciones, pues, que mencionan estas técnicas, principalmente en la Whitehead, la estenosis. Les pregunto, ¿ustedes o alguien sigue utilizando estas técnicas? ¿Vale la pena seguir comentándolas como opciones terapéuticas o solamente son pues parte de la historia de la hemorroidectomía? Sí, buenas noches. Hoy en día la técnica de Whitehead es, así mismo como usted la menciona, algo de la historia. Realmente los textos la mencionan como algo histórico y para sabienda de que está ahí. Pero la técnica de Parks, sí, en ocasiones yo suelo utilizarla para hemorroides residuales o accesorias. Pero la de Whitehead, honestamente no, por miedo a todas las complicaciones que conlleva. No, Y de eso. estudios recientes tampoco encontré mucha información de la técnica. Actualmente está en desuso. No, ya hay muchas, hay múltiples técnicas que se han ido inclusive modificando con el paso del tiempo. Tenemos instrumental, tenemos por ejemplo las suturas circulares que nos permiten tratar esas hemorroides que son circunferenciales sin tener que comprometer la piel perianal. Tenemos por ejemplo ligaduras. Yo suelo utilizar mucho ligaduras con pexia, que es una ligadura de Obando que se realiza mucho en América del Sur, donde se hace una ligadura del paquete hemorroidario, por ejemplo, siempre y cuando tengamos mucho componente con los paquetes principales y los accesorios estén, por ejemplo, muy prolapsados, aunque estén pequeños, lo que hago es ligarlos y pexiarlos. Eso me recoge un poco la mucosa que se prolapsa hacia el canal anal y me le da una, como una arquitectura un poquito más armónica a lo que me queda de canal anal sin necesidad de resecar ese paquete. Y en caso de tener paquetes muy grandes, me puedo auxiliar, por ejemplo, de una hemorroidectomía submucosa sin tener que sacrificar esa piel perianal que más adelante puede darme cabida a la estenosis. Y muchas veces el paciente, cuando se hacen resecciones muy amplias, aún respetando esos márgenes mucocutáneos, el paciente tiene cierto grado de estenosis, sobre todo como le ve en el postquirúrgico. Pacientes que tardan días en evacuar, pacientes que no llevan un hábito evacuatorio arreglado, se cicatrizan medio sellados y eso me puede quizás dar más chance a que tenga alguna estenosis y a eso se le suma un procedimiento tipo Whitehead muy receptivo, realmente es más el riesgo de que se nos complique. Creo que hay muchas técnicas que ya se pueden inclusive combinar, ninguno de manera estricta, muchas veces utiliza un solo tipo de técnica. Hace un Ferguson mezclado un Milligan Morgan, con una ligadura, o por ahí algunos se arriesgan un poco más a hacer un PPH con una resección de plicomas hemorroidales o de piel que queda residual. Y ya hay como que múltiples cosas que podemos hacer, que como que lanzarnos a eliminar toda la circunferencia de la piel junto con el paquete hemorroidario mucoso. Es como mucho arriesgarse, por lo menos a mi parecer. Sí, yo estoy de acuerdo con las doctoras. Yo regularmente, como le mencioné en mi ponencia, realizo hemorroidectomía hemorroidal, enfermedad hemorroidal grado 3, grado 4, hemorroidectomía de los plexos hemorroidales principales y cuando veo algunos accesorios, regularmente hago hemorroidectomía submucosa o procedimiento de Parks. Pero ya la Whitehead totalmente en desuso, totalmente. Muy bien. Perfecto. Yo creo que sí habría que hacer un hincapié. Actualmente, bueno, la clasificación de Golier tiene aproximadamente 50 años que fue desarrollada y es una clasificación meramente anatómica. Actualmente el armamento para el cirujano colorectal ha cambiado. Estamos tratando de hacer una clasificación de acuerdo al grado anatómico, de acuerdo al tratamiento, desde una ligadura de bandas, escleroterapia, hasta la hemorroidectomía convencional. Sin embargo, yo creo que lo que debe de dictaminar el tratamiento o el tipo de técnica que debemos usar es la característica clínica del paciente. Yo, por ejemplo, lo veo en la paciente con
que tiene prolapso mucosa, esos pacientes que tienen obstrucción defecatoria con prolapso rectal interno, que tienen una enfermedad hemorroidal Galocato, yo creo que se beneficiaron mucho de hacer una prolapsectomía por engrapadora. Sin embargo, por ejemplo, en los pacientes que tienen incontinencia fecal asociado a enfermedad hemorroidal, la que tienen una hiperflujo o una hipervascularidad, a lo mejor sería más conveniente hacer una corrección, una mucopexia, como decía la doctora, a lo mejor guiado por ultrasonido, hacer un HAL o un THD, pero definitivamente yo creo que hay procedimientos que ya están fuera de contexto, anecdóticos. Whitehead se asocia demasiado a estenosis y ahí yo pienso que la principal conducta es normal las características clínicas del paciente, que es lo que nos va a brindar qué tipo de tratamiento podemos usar. Había una pregunta ahí sobre el uso de energía que yo le quería hacer al doctor Robert. Sobre el uso del láser en enfermedad hemorroidal, si tiene experiencia, cuál es su opinión en relación láser contra energía convencional, digamos bipolar avanzado o ultrasónico. No, no tengo ninguna experiencia al respecto. Sí, la mayoría de artículos que he leído eh, del láser no me hablan nada que valga la pena, porque solamente habla de las recidivas son muy altas, por tanto, no tengo la experiencia todavía, solamente en lo que he leído, pero aquí en el país creo que todavía no tenemos la experiencia de utilización del láser. ¿Alguien de ustedes, de los panelistas, tiene experiencia con escleroterapia? ¿Han Bueno, realizado infiltración de escleroterapia Bueno, para enfermedad hemorroidal? lo que es la escleroterapia, no la he utilizado, pero lo que es la escleroterapia, como le dije, la fotocoagulación infrarroja y todo eso, la alta tasa de recidiva que tienen esos tipos de procedimientos, no sé si vale la pena realizarlo, si vamos a terminar con el paciente llevándolo a la sala de cirugía, haciéndole hemorrectomía convencional. Sí, a veces son pacientes inclusive que llegan de Estados Unidos, nos llegan a nosotros aquí, ven a Estados Unidos por muchas recidivas e inclusive hasta con ligadura. Entonces, esos procedimientos a veces que realizamos en el consultorio, la mayoría de las veces, un por ciento muy alto, terminamos realizando hemorrectomía convencional, sea con monopolar, con bipolar, con PPH, pero terminan casi la mayoría hemorrectomía convencional en un momento dado de su vida. Pues yo reservaría la esclerosis porque tiene también sus indicaciones, como dice el doctor Liriano, es para qué traumatizar, porque tampoco está exenta de complicaciones ni de dolor, porque se infiltra directamente su mucosa y muchas veces se puede infiltrar parte en la musculatura y genera dolor, aunque sea menor en comparación con cirugías resectivas, pero sí genera dolor a un paquete hemorroidario que eventualmente va a terminar siendo resecado. Yo por ahí lo utilizaría, lo he utilizado en hemorroides más pequeñas, por ejemplo, hemorroide grado 1 o 2 pequeñas, que tienen, por ejemplo, mucho sangrado, que es un paciente que todavía no me clasifica, por ejemplo, para hacer un procedimiento resectivo, pero que sí le puedo mermar un poco los síntomas, sobre todo el sangrado, más que otros síntomas. Si el paciente que se le suma un poco de prolapso o algún tipo de sangrado que no se ve, que se ve que no va a ceder con una esclerosis, como que no tendría como que tanta utilidad. Pero hay un paciente que sangra mucho de un vasito que se puede controlar con una esclerosis, por ahí sí. Sobre todo los agentes inyectables, más que, por ejemplo, el infrarrojo. Con el infrarrojo no he tenido experiencia. Sí, con el polidocanol inyectable. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo pienso que la escleroterapia es un puente para la cirugía en aquellos pacientes que están con anticoagulantes, aquellos que tienen alguna contraindicación para el uso o para la propia cirugía. Se podría dar como un puente la infiltración con poliocanol. Yo tengo un poquito de experiencia en poliocanol. Lo utilizo en pacientes que tienen hemorroides grado 1, que tienen mucho sangrado o que están anticoagulados por alguna valvulopatía. Sirve de puente para un tratamiento escisional en un estadio un poco más estable del paciente. Yo le quería preguntar, doctora Carcaño, ¿es cierto? ¿Ha cambiado la evolución del uso de la PPH? De hecho, actualmente los nuevos dispositivos ya son selectivos, porque, como usted comentaba, el prolapso no es circunferencial. A veces tenemos prolapsos anteriores, prolapsos posteriores. Y yo le quisiera hacer una pregunta.
bueno, seguramente ya ha utilizado este tipo de técnicas. Eh, el grado o el grado de recurrencia asociado al uso de prolacectomía por engrapadora es más alto o lo ha visto mayor en pacientes que tienen prolapso asociado a enfermedad hemorroidal, una enfermedad hemorroidal grado 4, o lo utiliza de manera habitual en aquellos pacientes que tienen una enfermedad hemorroidal grado 4 pero sin tanto prolapso, aquellos que se asocian a un hiperflujo de la vasculatura, que tienen un poco más de sangrado. Sí, por lo regular, eh, el grado de recidiva en aquellos pacientes que tienen prolapso concomitante es mayor, porque como es una técnica que no es receptiva y tenemos mucho, sobre todo si el prolapso es mucho, normalmente se pexia la mucosa y nos queda cierto grado de, como de prolapso hemorroidario cuando no cabe todo, sobre todo en el tambor. Y en aquellos pacientes donde no tienen tanto el prolapso, pero que sí presentan hemorroides circunferenciales con cierto grado de prolapso hemorroidario, sí de manera habitual sirve mucho la sutura circular, sobre todo cuando los paquetes hemorroidales son circunferenciales. Por ahí cuando hay mucho prolapso, pero son, sobre todo, por ejemplo, solamente los paquetes principales o solamente cara anterior, por ahí le convendría más al paciente hacer una hemorrectomía resectiva por paquetes que hacerle una técnica con engrapadora, porque si no tengo tanto prolapso mucoso que me permita como recolocar esos cojinetes hemorroidarios en el lugar donde va, la técnica inclusive se dificulta porque la jareta inclusive no se realiza de una manera simétrica, por así decirlo. Me quedan paquetes un poquito más arriba, otros más abajo y otros que se resecan más que otros y el paciente por lo regular se queja de sangrado y del prolapso. Y si no le corrijo el prolapso, realmente se puede decir como que la técnica me falló. Es un paciente que voy a tener que hacerle una hemorroidectomía residual de los paquetes internos, es un paquete que se va a seguir quejando del sangrado y realmente es una técnica que dentro de lo que tiene como limitante es el costo, que como tenemos que utilizar una maquinaria que es de un solo uso, implica un costo mayor para el procedimiento, tanto en pacientes públicos como en pacientes privados. Entonces hay que tratar de, por lo menos nosotros tratamos de seleccionar bien esos pacientes y evaluarlos bien antes de ofrecerle una hemorroidopexia con sutura mecánica. Sigue que hemos visto, por ejemplo, en mujeres que tienen un mayor prolapso mucoso, que tienen prolapso, por ejemplo, en la cara anterior, sobre todo acompañadas de un pequeño rectocele. Hay otros dispositivos que tienen el ambil un poco más largo, por ejemplo, la grapadora de Medtronic, el ambil tiene agujeros, donde yo puedo graduar la cantidad de el tejido que puedo colocar dentro de mi tambor. Entonces yo tengo un ambil que tiene 3 agujeros, yo puedo hacer mi jareta y pasar esa sutura por dentro del primer, segundo o tercer agujero y eso me va a ampliar quizás la cantidad de prolapso mucoso que yo voy a poder resecar en esa paciente. Y eso es, por ejemplo, algo que podemos tener en cuenta a la hora de indicarle el aparato al paciente. Otros están estandarizados que tienen la misma altura y el tambor tiene 33, por ejemplo, la mayoría tiene 33 milímetros y eso ya está casi estandarizado. Pero en algunos pacientes podemos tener ese dato, por ejemplo, como factor a la hora de indicarle el procedimiento. Perfecto, muchas gracias, doctora. Doctor Juan Pablo levantó la mano, quería comentar algo. Sí, en relación bueno, a la doctora Patricia, comentar en esta técnica del hongo, eh, entendiendo que la gran ventaja de utilizar esta técnica es pues el menor dolor en pacientes obviamente que tienen una enfermedad hemorroidaria interna circunferencial, prolapso principalmente, pero bien sabemos que gran parte de estos pacientes, si no diría que un porcentaje muy alto, eh, cursan o llegan a la consulta también con componentes externos. Es muy raro ver un paciente que llegue a la consulta solamente por prolapso interno, ¿no? O sea, generalmente o vienen ya por sangrado o por un prolapso mixto. Entonces, al escoger esta técnica y saber que quizás tengamos que, pues de igual forma, eh, manejar esos paquetes externos con alguna otra técnica, ya sea con energía monopolar o con simplemente el bisturí, ¿qué tanto perdemos el beneficio de esta técnica al tener que combinar ya otra técnica, o sea, una técnica mixta, ¿no? Ese siempre ha sido como, pues, mi mayor
Eh, Se pierde el este, beneficio. Es como que se la hago porque no le duele, pero le voy a hacer algo que le sume el dolor. Se pierde el beneficio del dolor, pero le suma, por ejemplo, el paciente que tiene mucho componente interno circunferencial y que en una sola sesión, en un solo procedimiento resectivo, por ejemplo, un Milligan y Morgan convencional, no le voy a resecar o no le voy a tratar todo el paquete hemorroidario, por ejemplo, que tiene el paciente. Es un paciente que voy a tener quizás que hacer procedimientos por sesiones, hacer una hemorroidectomía de los paquetes más grandes de inicio y luego más adelante hacer una hemorroidectomía residual para completar lo que es el tratamiento de la enfermedad hemorroidal circunferencial. Ya en ese paciente uno valora, decir, bueno, mira, te va a doler un poco más porque vas a tener heridas en el ano, vas a tener un poquito más de dificultad al evacuar, pero le suma el que se va a poder trabajar toda la parte circunferencial de la mucosa que se prolapsa. Y si a eso le sumamos que es un paciente que además también tiene prolapso mucoso, también se le pexia todo y se le corrigen ambas cosas a la vez. Y el paciente que tiene solamente componentes hemorroides congestivas que no tienen tanto prolapso, por ahí no lo piensa. Y por ahí le plantea hacer la hemorrectomía por fases y no embarcarlo en un procedimiento que no está exento de complicaciones porque se pueden estenosar los pacientes. Si no se dilata el ano, si no evacúan de manera regular, si la sutura queda muy bajita, si se incluye mucho tejido, pueden tener estenosis, hacen como un anillo fibrótico estos pacientes que son más fáciles de manejar que quizá una estenosis que incluye la parte de la piel, pero igual la pueden tener. No está exenta del tenesmo, la retención urinaria, o sea, no es una técnica de que se la hago y el paciente no presenta nada. Sí tiene sus complicaciones y sus cosas inherentes al procedimiento, pero sí tiene muchos beneficios de acuerdo a cómo se me presente el paciente en el momento de ofrecerle el procedimiento. de Uno lo acuerdo. coloca en una balanza. Sí, y si me permites, Dani, rápido nada más para complementar esto, entendiendo lo que me comenta, que estoy completamente de acuerdo con usted, lanzo esta pregunta. ¿Usted cree, en su opinión personal, que la ventaja que tiene la PPH es mayor que las complicaciones que aunque son bajas, ¿no? Aún así la literatura nos dice que las complicaciones de la PPH son bajas, pero muchas de ellas pueden ser catastróficas, o sea, inclusive hasta Fourniers se han llegado a documentar. ¿Usted cree que la ventaja lo vale? O sea, las ventajas de esta técnica del hongo lo valen, pasar por... En al- pacientes seleccionados, sí. Si el paciente aplica para ella, sí. Porque obviamente, como comentábamos anteriormente, si tengo un paciente, a ese paciente le tengo que sumar un procedimiento resectivo, pues le hago el procedimiento resectivo de inicio. Si le va a convenir, sobre todo que esta técnica tiene mayor chance de recidiva porque no reseco todos los paquetes, lo pexio y Ujú. le reseco parte le bloqueo la circulación y por ende disminuye el flujo hacia los vasos que ya se resecan y puede inclusive hasta disminuir el tamaño del mamilo hemorroidario. Ahora bien, si es un paciente que tiene mucho componente hemorroidario, es un paciente que yo, aún haciendo la pexia, va a quedar quizás muchísimo componente que conlleve a una hemorroidectomía inclusive interna residual, le hago una hemorroidectomía de inicio. Muy bien. Por Nada, supuesto. Adelante, si quiere, la doctora Daniela iba a preguntar algo. Sí. realmente justo lo que iba a preguntar era esto, que si realmente consideraba que el riesgo-beneficio por las posibles complicaciones era algo como, que, o sea, que lo vale, pero bueno, ya se me adelantó Juan Pablo. Sí, yo quisiera nada más hacer hincapié en algo bien importante. Actualmente la PPH en ciertos grupos ha sido muy satanizada. Si bien tiene sus bemoles y tiene sus indicaciones, yo creo que actualmente los grupos que todavía siguen haciéndola la hacen en el contexto de obstrucción defecatoria, de aquellos pacientes que tienen demasiado prolapso mucoso. Sí es cierto que después de hacer una prolapsectomía con engrapadora se puede realizar una escisión del componente externo para evitar que se trombosen, porque me ha tocado pacientes así que se le hace la hemorroidectomía mecánica Y con se trombosa. engrapadora y posteriormente tienen componente externo y esos componentes externos por la misma apexia se llegan a trombosar. Y lo que comentaban al principio, ese paciente lo vamos a llevar a 2 cirugías. Se va a hacer la resección de la mucosa y aparte hacer una hemorroidectomía excisional. Yo creo que lo importante y lo que se deben llevar los conferencistas que atienden este webinar es que se debe de individualizar al paciente. Yo creo que actualmente la clasificación de Goliger es una clasificación un poco ya, sí, una clasificación anatómica, cumple su función,
pero yo pienso que en el tiempo actual, donde tenemos tantos dispositivos, tantas alternativas para tratar la enfermedad hemorroidal, cada grupo defiende su técnica, no hay nada escrito e individualizado para cada paciente, se tiene que ver los perfiles. Yo pienso que esos pacientes, por ejemplo, ahora, si tienen síndrome de intestino irritable con diarrea, que tiene enfermedad hemorroidal, ese paciente, si yo le hago una prolacectomía, o sea, le voy a disminuir la compliance del recto, ese paciente va a tener más urgencia defecatoria y va a ser pacientes que van a recidivar, que van a tener dolor, Más rápido. sin Ujú. comentar todo lo que se ha realizado. No, incluso doctor, para agregar, hay muchos pacientes, porque uno hace exploración del paciente prequirúrgico. Sin embargo, cuando tenemos el paciente en la camilla, ya anestesiado, muchas veces nos cambia la estadificación de la enfermedad que le dimos al paciente en ese momento y muchas veces la técnica con la que lo llevamos a cirugía tiene que cambiar. Inclusive si ya decidimos, sobre todo cuando se utiliza sutura mecánica, muchas veces llevé al paciente para hacer una hemorrectomía con PPH y de repente cuando lo veo bien tiene muchísimo componente externo, no tanto prolapso. Por ahí tenemos que cambiar la técnica. Me ha pasado en algunas ocasiones que tengo que cambiar de una a otra, inclusive llevándolo con la sutura en la mano, que el paciente la compró y todo y la toca devolverla, porque no es la técnica que mejor le conviene al paciente por lo que uno ve. Ya con la energía no pasa tanto porque ya sea una técnica abierta o cerrada, la energía me ayuda muchísimo con la disección. Inclusive el paciente tiene muchísimo menos dolor porque la difusión del calor es menor y el paciente presenta menos dolor. Con esa tenemos quizás menos chance de cambiar, pero cuando se utilizan dispositivos como un TDAH, como inclusive un STAR o un PPH, muchas veces podemos cambiar de procedimiento luego de ver al paciente ya anestesiado o tiene más o menos prolapso. Eso hace que nuestra técnica quirúrgica pueda cambiar ahí, inclusive en el intraoperatorio. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que lo que está diciendo la doctora es muy cierto. La verdad es que a veces no se puede valorar el prolapso de mucoso hasta que el paciente ya está bajo sedación en el quirófano. Y de hecho, algo que también se ve mucho aquí en México, no sé cómo sea en República Dominicana, y que yo he tratado de cambiar, es que nosotros operamos a los pacientes en posición de navaja sevillana, cuando no debe de operarse así, se debe de operar en posición de litotomía, que nos permite valorar el grado de prolapso. Y algo que está comentando la doctora es completamente cierto. Nosotros tenemos que a veces decidir el qué tipo de, o sea, si contamos con todo el armamento, qué tipo de procedimiento se va a realizar durante el transoperatorio. Porque es un paciente que a lo mejor nosotros no habíamos visto que tenía tanto prolapso y que puede ser un candidato a una prolapsectomía, o por el contrario, que nosotros pensamos que tenía mucho prolapso, cuando lo que tiene el paciente a lo mejor es un componente de hipervascularidad y se beneficiaría de hacer una mucopexia y a lo mejor combinar procedimientos de hacer una hemorrectomía decisional. Ahora también vienen estas tecnologías de láser. Eh, si bien es cierto, ha habido una revolución en la parte de la transmisión de energía en láser y ahora es más focalizada el tipo de energía que se utiliza, yo creo que también está indicado, pero a veces no por el hecho de que estas nuevas tecnologías están resurgiendo, quiere decir que son las más indicadas. O sea, yo definitivamente un paciente que tiene mucho prolapso, que tiene mucha enfermedad hemorroidal externa, definitivamente no la llevaría al láser. Ahí conozco doctores, líderes de opinión mundial que han hecho este tipo de procedimientos, pero yo pienso que es abusar mucho de, y lo mismo también lo puedo decir para la PPH, lo mismo puedo decir de THD, la desarterización utilizada ya por Doppler. Yo pienso que el paciente se debe de individualizar y debemos seguir o nos debe marcar siempre la parte preclínica antes de realizar la cirugía. O sea, la cirugía viene conllevada de acuerdo a los síntomas que tiene. Si el paciente tiene mucho sangrado, si tiene mucha descarga de mucosa, que tiene prurito, que tiene ano húmedo, si el paciente tiene incontinencia. Esos son los tipos de focos rojos que nosotros tenemos que valorar antes de elegir una técnica, no como esta clasificación de Goliger que nos dice si es grado 1 grado 2 opto por ligadura de bandas, infrarrojo, escleroterapia, grado 3 THD, grado 4 hemorroidectomía decisional. O sea, yo puedo tener una enfermedad hemorroidal grado 2 que a lo mejor le puedo hacer una excisional para curar la enfermedad, y no necesariamente tener que llevarlo, no sé, a lo mejor a una aplicación con láser o una THD. Entonces, sí, definitivamente yo concuerdo, creo que se debe individualizar al paciente, la clínica debe mandar sobre el tipo de, procedimiento quirúrgico y la mejor evaluación es durante el transoperatorio.
Hacia adelante, doctor Juan Pablo, y así la doctora Daniela. Sí, quería complementar en cuanto a lo del láser, y creo que es muy importante, salvo su mejor opinión, que todo nos llega el paciente a la consulta ahora con el láser, que obviamente pues es, digamos que quizás lo más innovador, pidiendo o exigiendo que lo opere uno con láser, ¿no? Y creo yo que es muy importante que pues aquí no es como que lo que el cliente pida, ¿no? Sino más bien lo que el cliente necesite. Y creo yo que el láser puede ser que tenga el mismo problema que tiene el THD, en donde creo que es una técnica excelente, pero pues en enfermedad hemorroidal incipiente, ¿no? La cual es, pues, todos quisiéramos que nos llegaran esos pacientes con enfermedad hemorroidal 1 o 2, en donde el principal problema quizás es el sangrado en la evacuación, pero de ahí en fuera no hay mayores molestias. Esos pacientes, en mi poca experiencia o en mi corta experiencia que tengo con el láser, que realmente tampoco es una hemorroidectomía, es realmente una fotocoagulación, les va bastante bien. O sea, esos que llegan, como usted lo dice bien, doctor Cuellar, pues, bien escogidos pues les va bastante bien. El problema es que lleguen esos pacientes, ¿no? Escogerlos y obviamente eh, seleccionar a diferentes técnicas. Por eso creo que la importancia de conocerlas todas. Y por último, quiero también lanzar esta pregunta porque yo muchas veces he estado en esas situaciones. Uno empieza a perfeccionar quizás una técnica, una hemorroidectomía, y a veces el poderla cambiar, aunque tengamos quizás unas hemorroides que nos lo pidan, cuesta trabajo, ya que obviamente vamos agarrando una curva y obviamente pues sí, quizás una experiencia en cuanto a la técnica, en cuanto a las complicaciones, en cuanto a las necesidades del paciente, y a veces poder tener ese valor o ese coraje de cambiar una técnica por una nueva que no estamos tan familiarizados es algo complicado. No sé qué piensen ustedes. Sí, completamente de acuerdo. Si quiere, vamos primero con el comentario de la doctora Daniela y regresamos a su pregunta. Sí, bueno, lo único que quería aportar también respecto al láser, digo, en general yo no lo utilizo, tuve la oportunidad de asistir a un curso en donde justamente se operaban pacientes de hemorroidectomía únicamente con láser. Y bueno, como bien decía Juan Pablo, creo que el problema es eso, que no todos los pacientes son candidatos, y no sé para ustedes, pero para mí en mi práctica clínica muchas veces los pacientes que serían candidatos al uso del láser son los pacientes que también se benefician del tratamiento médico y por supuesto que no optan por el tratamiento médico contra un procedimiento quirúrgico, ¿no? Y la segunda cosa que también creo que es importante es que en realidad si bien es una técnica que pues también les produce menos dolor, muchas veces no se nota, digamos, como el resultado final de primera intención o de primera instancia. Y también creo que eso, cuando no les explicamos bien a los pacientes, ¿no? Si no se es muy enfático en decir que quizá los colgajos cutáneos no son enfermedad hemorroidal y que no se van a tratar con el láser, puede de repente también hacerles creer a los pacientes que el tratamiento no ha sido el correcto. Entonces sí, creo que el láser, la verdad es que los patrocinadores luego lo venden como algo maravilloso, pero también tenemos que tomar en cuenta el costo, ¿no? Que tantos pacientes pueden pagarlo, ¿no? Y qué tan costo efectivo resulta. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que la hemorroidopexia por láser, que es algo que está ahorita tomando mayor fuerza, y no nada más la parte de Estados Unidos, que bueno, Estados Unidos lo tenemos aquí al lado, y nos vemos sumamente influenciados por las guías americanas, etcétera, y vemos que el láser está tomando una posición, pero también está tomando una posición importante en Europa y en Asia, y principalmente porque sigue un poco el principio que trató de desarrollar o que han desarrollado otras escuelas como es la desarterialización, que guiado por la teoría de la hipervascularidad, tratamos de hacer una coagulación. En este caso, el láser, la transmisión de energía es no tan circunferencial como otros dispositivos, de ahí su probable nobleza. Pero yo sigo concordando con lo que mencionaba la doctora Patricia. A veces nosotros la técnica que debemos escoger, digo, seguramente nosotros proponemos una técnica al paciente antes de realizar la cirugía, pero muchas veces, o sinceramente me ha pasado, que durante el transoperatorio, ya cuando vemos al paciente, a veces
vemos que ese paciente, si nosotros, por ejemplo, le hacemos una hemorroidplexia por láser, ese paciente va a recurrir. O sea, y me ha tocado ver, y bueno, nosotros seguramente sabrá, vamos a tener, y un poquito de sponsor, vamos a tener ahí una plática sobre láser y nuevos dispositivos como BAFT, CILAC, etcétera. Pero sí, sí me ha tocado y me ha preguntado doctores, oye doctores, que yo hago la hemorroidopexia por láser y me recurre y este paciente, y es que el problema es que ese paciente tenía también un prolapso, o sea, no nada más tenía la enfermedad hemorroidal, o sea, tenía un prolapso de fondo que no se corrige con la hemorroidopexia con láser. Entonces, yo, por eso les comento, creo que el principal mensaje que se deben llevar a casa es el hecho de que se debe individualizar los casos. No hay una técnica universal de acuerdo al grado de enfermedad hemorroidal. La clínica del paciente debe ser mandatoria en el preoperatorio y definitivamente el transoperatorio es donde se debe tomar como cirujanos la decisión quirúrgica de utilizar una técnica u otro o hacer técnicas híbridas. O sea, no necesariamente tenemos que hacer ahora esta teoría del prolapso anterior, posterior, lateral. Podemos hacer una mucopexia del prolapso posterior y a lo mejor una hemorrectomía excisional del componente anterior. Entonces yo creo que debemos individualizar los casos, ver qué opción es la más adecuada de acuerdo a los síntomas del paciente y en base a generar un juicio clínico y la mejor opción de tratamiento. No sé si hay algún otro comentario de la doctora Miosotti o el doctor Robert. No, de mi parte concluyo. Creo que ya eh, hemos, hemos tratado varios puntos importantes y tener pendiente ya lo que usted nos dijo para finalizar. Bueno, pues si no queda más por agregar, creo que le doy las gracias a todos. Su contribución fue muy valiosa. Sinceramente, los diferentes puntos de vista, las experiencias clínicas son completamente diferentes. Las realidades yo creo que son muy similares. República Dominicana, México, otros países de Latinoamérica. El tipo de paciente inclusive a veces es muy similar a lo que vemos aquí en México. Y pues simplemente dar las gracias. A manera de agradecimiento, bueno, no sé si hay algunas palabras por parte de la doctora Daniela, del doctor Juan Pablo, que son miembros de nuestra sociedad. Por mi parte, reiterarlos e invitarlos al próximo congreso que tenemos nosotros aquí en Ciudad de México, de la Sociedad de Cirujanos de Colon Recto y Ano, y simplemente también muchas gracias a todos los conferencistas que atendieron. Doctor Juan Pablo, doctora Daniela. Dani, adelante. Nada, muchas gracias a los tres ponentes, excelentes pláticas, gracias por sus aportaciones y sí, nos vemos por acá en el Congreso. Igualmente agradecer a todos pues sus conocimientos y sus experiencias y bueno, los esperamos en unos meses por acá. Abrazo a todos y un saludo fraterno. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por terminar la sesión. Gracias, doctores. Que pasen Gracias. buena noche. Igualmente. Igual Hasta para luego.